Bueno, estamos de regreso. Gracias, estimados amigos, por acompañarnos aquí en su programa La Voz de la Justicia. Les recuerdo que estamos platicando con el amigo Carlos Ernesto Osuna acerca de el fuero en servidores públicos. Antes, la frase de la semana nos las dice Miguel de Unamuno y nos dice: la opinión de toda una multitud siempre es más creíble que la de una minoría. Nacido el 29 de septiembre allá en Bilbao y fallecido en Salamanca el 31 de diciembre de 1936, fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. Así como también el día de hoy, 30 de septiembre, es el Día Internacional de la Traducción, y fíjate que es un día, el Día Internacional del Derecho de la Blasfemia, que a mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Dice que es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, se celebra el 30 de septiembre de cada año. Es una fecha que tiene como principal objetivo incentivar a los individuos a expresar una forma abierta a su postura hacia las distintas religiones que existen alrededor del mundo, e incluso a despreciarlas. Así que por eso es el Día Internacional de la Blasfemia. Así que continuamos nosotros, amigos, continuamos con este tema interesante, muy interesante, que es el fuero en servidores públicos. Y pues lo que más está llamando la atención ahorita es pues esto, lo que el presidente de la República, esta consulta que hizo el presidente de la República, o bueno, este cuestionamiento que hizo el presidente de la República para que se indicara si consultar, que se hiciera una consulta para que puedan ser procesados los expresidentes, los 5 anteriores expresidentes a la Suprema Corte. Pues también está relacionada con esta circunstancia del fuero, ¿no? Ya que pues, los presidentes tuvieron fuero en su momento, pero ¿cuál es tu opinión acerca pues de esta consulta, de esta, bueno, aunque no hay una postura de la Suprema Corte, ya por ahí ya han salido a relucir la opinión del ministro encargado de hacer el análisis, y y ya hay pues una luz ahí donde nos hace entender alguna postura al inicio, ¿no? del Poder Judicial. Pero tú como abogado, ¿qué me dices acerca de qué me puedes opinar acerca de esta situación de los expresidentes? Bueno, en primer lugar, no pareciera o no debe parecer como estoy a favor, como tal, pero sí es importante identificar que este presidente que tenemos vino a romper un paradigma, es decir, vino a romper todo un conjunto de costumbres, reglas no escritas en el sistema de partidos y en el sistema de gobierno, que es difícil para muchos entender esta nueva ideología. ¿Y cuál es? La de inclusión al pueblo de México. Y no quiero parecer a propuesta de campaña, sino que es una realidad. La consulta popular está, la ley publicada en el periódico oficial, en el diario oficial de la Federación, es del año 2014. ¿Sí? Esto quiere decir que, y se crea en el 2012, ¿no? Se reforma en el 2014 y se crea en el 2012. Esto quiere decir que no es algo, que eso no es una creación de nuestra actual administración, ¿sí? Por lo tanto, cuando se hace esta solicitud de la consulta popular, y yo ya leí el proyecto del ministro Luis María Aguilar, él menciona, en primer lugar, que no considera pertinente que se haga una pregunta al pueblo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo en que yo investigue a los expresidentes y en su caso les aplique una sanción? Porque se supone que si hay un ilícito cometido por estos expresidentes,
pues en la comisión de un delito hay evidentemente el autor del delito y quien recibe el daño, que en este caso es la víctima. Por lo tanto, pues no es posible que yo someta a consultas, o sea, si me pido tu permiso de defender o proteger los derechos de las víctimas, porque es mi obligación. Sí, claro. Esta obligación está reconocida en el artículo 1 de la Constitución Política de México. Es obligar, proteger, reparar el daño incluso, es una obligación del Estado. En segundo lugar, manifiesta el ministro en su proyecto, que no es oficial, solamente es un proyecto, lo va a proponer a la Suprema Corte, manifiesta que no considera viable que se mencionen los nombres de los expresidentes en la consulta porque se estaría irrumpiendo en el principio de inocencia, ¿no? A pesar de que la pregunta dice cuando se refiere a la responsabilidad de los expresidentes, manifiesta presunta o probable responsabilidad, ¿no? Está diciendo que es probable, no es que sea seguro, pero el ministro así lo menciona. Y por último, son muchos puntos, pero yo resalté los más importantes. Por último, el hecho de cómo me vas a pedir, cómo vas a preguntarle a la gente que si yo puedo hacer mi trabajo, porque realmente es una facultad también constitucional la investigación de los delitos que están a cargo del Ministerio Público o la representación social, que en este caso sería la Fiscalía General de la República, si fueron cometidos los delitos federales, o la Fiscalía General del Estado en donde serían cometidos. Ahora bien, si estoy de acuerdo o no con que se haya hecho la consulta, yo creo que estuvo muy bien, porque independientemente del resultado que se tenga, a la gente se le está incluyendo. Y eso es algo que no había ocurrido. No había ocurrido salvo en el año 2014 hubo una consulta popular promovida por Morena y por el PRD respecto a una reforma en donde se pretendía fijar en la Constitución que el salario mínimo fuera determinado por un instituto que es autónomo. Y la Corte dijo que era inconstitucional hacer esa consulta porque no debía, el salario mínimo es libre, o sea, es decir, no puede ser determinado por alguien, ¿sí? Constitucionalmente hablando, no puedes limitar el salario mínimo de las familias, y empieza a hacer una serie de argumentos ahí que declara inconstitucional. Es decir, no hubo otro presidente, o no ha existido otro presidente, sin temor a equivocarme, que haya hecho una consulta. Y yo creo que el pueblo se siente agradecido con que lleguen y les digan, oye, vamos a hacer esto, porque estamos acostumbrados, como usted bien lo dijo, a que no se haga nada, a que permanezcan impunes las comisiones de los delitos, a que estemos agachados, a que estemos unidos y que exista la ley en letras y no en acciones. Yo escuchaba ahí una entrevista que hacía este señor Solórzano, un periodista ya muy famoso en la Ciudad de México, bueno, a nivel nacional, y entrevistaba a un especialista del INACIPE acerca de estas circunstancias, de la consulta, el procedimiento, ¿no? O juicio que se le pretendía realizar a los expresidentes, la resolución de la Suprema Corte. Y el señor del INACIPE decía que él veía viable, aceptable que se hiciera consultas al pueblo, ¿no? Dice, él hablaba, lo remitía al procedimiento penal y decía, bueno, es que en los países más evolucionados, en democracia, inclusive el pueblo decide sobre la responsabilidad o no de una persona, como es el jurado popular, ¿no? El jurado en estos países pues son los que deciden si una persona es o no responsable, y ya al juez le corresponde determinar, bajo la premisa de que ya el jurado determinó si hubo una responsabilidad penal, y al juez le corresponde la aplicación de la pena, ¿no? Entonces decía el señor Solórzano que en su opinión él no consideraba eso viable, ¿no? Que no era lo correcto que la ciudadanía
decidiera en temas tan importantes, que a mí me pareció que hay algo que no se está tomando en consideración, ¿no? Y es, pues, el concepto de democracia, ¿no? Así es. ¿No? Que nosotros el primer semestre recuerdo que nos enseñaron que la democracia residía en el pueblo, eso, ¿no? Y el pueblo es el que decide. Entonces, en ese sentido, entiendo la circunstancia jurídica de lo que pudo haber determinado el ministro de la Suprema Corte, porque me parece que es cierto, ¿no? O sea, si los señores expresidentes de la República ya cometieron una conducta delictiva, no lo lleves a consulta, presenta la denuncia, ¿no? Y ya, más que suficiente. Me parece que sí nos hace falta que esta figura de las consultas sean más, pues, más adecuadas, más correctas y sobre todo sean más constantes, ¿no? Aquí hay que identificar también el origen de todo esto, porque en el libro de Andrés Manuel López Obrador, Hacia una economía moral, él manifiesta expresamente en sus palabras que no tiene deseos de fincar responsabilidades contra los anteriores presidentes, ni contra contra los anteriores presidentes, porque a él se le hace una cuestión que así lo describe en su libro, que lo va a desgastar con tanto trabajo que tiene por delante en los pocos años que le quedan como presidente. Así lo menciona. Por lo tanto, la idea de esta consulta desde su punto, desde su perspectiva, es necesaria para legitimar una decisión de fincamiento de responsabilidades, ¿sí? Porque yo así lo entiendo, es decir, si él, y en sus dos libros, en el 2012, en el de que no muera la esperanza, y Hacia una economía moral, en los dos lo menciona, así lo dice. En el 2012 dice, si yo llego a ganar en algún día, yo no voy a perseguir a nadie. Y en este que acaba de publicar el año pasado, él manifiesta, yo continúo con mi idea de no perseguir a nadie. Entonces, yo aquí lo pongo desde esa perspectiva, que él, al no tener esta intención, pero el pueblo exigirle, pues tiene que someterlo a una consulta. Desde ese punto, yo lo veo prudente y oportuno. Ahora, como bien usted lo comenta, si bien es cierto, la Constitución no se puede violentar, es decir, no puedo yo llegar y decir, no me interesa la Constitución, voy a seguir haciendo mi consulta patito, ¿no? Coloquialmente hablando. Yo creo que es bueno que se respete la Constitución, es necesario, no puede violentarse, pero deja un antecedente esta consulta, porque da una perspectiva y una visión de cómo puede evolucionar el derecho constitucional en México para efectos de que en un futuro haya más inclusión a la sociedad. Ahora, respecto al tema democracia, cuando nosotros nos referimos al presidente, siempre, incluso los medios de comunicación, lo nombran como primer mandatario, porque me voy a remitir a mis clases de civil, ¿no? ¿Qué es el mandato? Un mandante le ordena a un mandatario, ¿no? Hacer cosas en su nombre y lugar y representación. Bueno, el primer mandatario es quien va a responder y va a trabajar por la gente. Y muchos, y los anteriores presidentes, desde mi punto de vista, se han olvidado de esa parte, ¿sí? Yo creo que igual en otro programa podríamos hablar de esto, del bienestar de la gente, ¿no? De una teoría del Estado en cuanto al bienestar por encima de la riqueza y por encima de las clases más altas, porque eso es lo que se está tratando de hacer a través de la inclusión de la consulta. Y no sueno populista ni comunista, como también la oposición lo confunde, ¿no? No es más que nada que estamos pasando, y usted, usted debe saber más que yo en esto, estamos viviendo una era de reforma de los derechos humanos y de los derechos sociales que ya no puede haber, por el principio de progresividad, no puede haber un retroceso y quitar derechos. Por lo tanto, yo creo que esto es un antecedente, concluyo con ello, para evolucionar en el derecho, en nuestro sistema jurídico mexicano, de que tal vez necesitemos una figura en donde el pueblo participe en decisiones tan importantes, contrario a lo que comentaba Solórzano, ¿no? Pues es donde nosotros necesitamos saber, porque el pueblo no solamente se compone
de personas analfabetas que por cuestiones que viven en pobreza extrema no tienen acceso a la educación. Se compone de personas como usted y yo, se compone de profesionistas, de investigadores, se compone de empresarios. Todos somos el pueblo, todos podemos votar, todos tenemos ese derecho. Sí, yo quiero que pensar que solamente los políticos tienen la posibilidad de decisión o tienen la capacidad para poder tomar esas decisiones, pues en primer lugar, pues es algo totalmente erróneo, ¿no? Y en segundo, pues si así fuera, pues estuviéramos en un país de primer mundo, ¿no? Porque solamente los políticos, pues han sido los que por muchos años han tomado esas decisiones. Ahora, pues el hecho de que una persona no sepa leer y escribir no significa que no pueda tener la capacidad de poder comprender una circunstancia, ¿no? Si uno le explica y se le dice, no, y vamos al bien común, ¿qué es lo que la ciudadanía quiere? Yo sí entiendo esta postura del presidente de la República en el caso de hacer la consulta. Entiendo lo que dice, ¿no? Las circunstancias de denunciar o llevar procedimientos en contra de los expresidentes, pues va a ser desgastante, pues sobre todo políticamente hablando, porque pues no, son gente que tiene o tuvo el poder, que tiene todavía personas que están en el poder, que tienen poder económico muchísimo y que evidentemente pueda afectarle, ¿no? Pero pues sí, ¿no? El hecho de que la ciudadanía pues espera que en algún momento el gobierno, los gobiernos, pues sancionen a las personas que le han hecho mucho daño a México, ¿no? Muchísimo daño. Ahora, pues ya en análisis jurídico, pues yo creo que empezar a hacer una investigación en contra de no sé, Cedillo, el anterior, Fox, sí, Salinas, Salinas, ¿no? Creo que es de Salinas para acá hasta, sí, hasta Peña Nieto, ¿no? Para acá. Pero, bueno, digo, yo, nomás así, la idea es pensar en los delitos que pudo haber cometido Salinas, pues es la mayoría, creo yo, que ya prescribieron, ¿no? Por el tiempo. Yo sí quiero pensar que está a ojo de tiro, decíamos, ¿no? Cuando estábamos jugando canicas, pues Enrique Peña Nieto, pues es el que acaba de dejar ahorita el gobierno. Entonces, sí creo que sería el más afectado, el que pudiera tener mayores responsabilidades, sobre todo con todos estos exfuncionarios del gobierno anterior que están haciendo show en otros países, ¿no? Procesados, sentenciados, privados de su libertad y todo este tipo de circunstancias. Pero, pues, está la postura del presidente. A mucha gente no le gusta, está incómoda. Yo advierto esto, ya pasando un poquito al tema político, advierto que la oposición, los opositores, han de pensar que con tanto insulto al presidente de la República, aquellos que votaron por el presidente o aquellos que votamos, porque yo voté por el actual gobierno, estaremos esperando que solamente lo insulten para cambiar de partido, cambiar de preferencia política, cambiar de votar por el presidente Andrés Manuel y votar por alguien más solamente porque lo insultan, ¿no? Porque la verdad que son muchos insultos ahí que se hacen de estos señores que están en composición en las benditas redes sociales que dice el presidente, porque si no, pues no existieran esta posibilidad para poder hacer esos comentarios hacia el presidente, ¿no? Así es. La verdad que estamos en este momento, pues que yo quiero pensar que hay un movimiento muy fuerte, bueno, el Frena es uno de ellos, ¿no? Y otros movimientos muy fuertes en contra del presidente, pensando en que, pues sí, va a dejar en algún momento dado, antes de los 6 años, el encargo, ¿no? Bueno, ya lo dijo ayer, ¿no? El presidente, que si había una marcha de no sé cuántas personas, él se iba, ¿no? Y Porfirio Muñoz Ledo acaba de decir que
que Marcelo Ebrard pudiera ser sucesor antes de que termine el sexenio y demás, ¿no? Pero yo considero que como país estamos evolucionando, estamos avanzando. Esto es una crisis, y después de las crisis toda crisis nos lleva a levantarnos. Es una crisis política, carecemos de buenos políticos. Yo creo que de todos los partidos usar estandartes como algunos políticos de este actual partido que gobierna siguen usando el estandarte del presidente, se les va a agotar. Yo creo que necesitan mayor capacidad, mayor estudio, mayor formación, mayor entendimiento, más que nada a la realidad social, como yo te lo comentaba hace un rato. Hay que conocer a la gente, hay que tocar el suelo, bajarse de la nube para poder entender lo que ocurre en este país. Pues gracias, estimado amigo Carlos, gracias. Ya hemos concluido con el programa del día de hoy, no sin antes invitarlo para que el próximo día, miércoles, nos acompañe aquí en punto de las 11 del día en su programa La Voz de la Justicia. Así como también les recomiendo la película, se llama El Precio de la Verdad, una película muy, muy interesante de un juicio que se llevó en Estados Unidos que duró casi 20 años, pero de una empresa muy grande que estaba contaminando el agua y que envenenaba a las personas de una comunidad. Y un procedimiento, mejor dicho, que no fue un juicio, fue un procedimiento de 20 años, muy interesante, que está en estas plataformas de pago por ver estos programas y películas. Así como también nos despedimos con esta canción de Enanitos Verdes que se llama Me cansé de amarte. Nos vemos el próximo día miércoles. Adiós, bye.